Pablo, bueno, ¿cómo están hoy en ese sentido? Hola Gustavo, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, nuestra actividad, como vos bien decís, es una de las actividades que ha hecho uso del teletrabajo desde hace mucho tiempo. Claro. A diferencia de otras actividades que a lo mejor forzadas por la situación de pandemia y el aislamiento obligatorio se vieron obligados a implementar esta modalidad. En nuestro caso, por supuesto, también se acentuó el teletrabajo, pero era una modalidad muy impuesta desde hace ya mucho tiempo. La verdad que la ley al principio a nosotros nos sorprendió sobre todo que se dictara una ley sin consultar justamente a nuestro sector, claro, que sí, tantos años efectivamente, ¿no? Hacía uso como tantas de esta cosas modalidad. Que pasan en este país. Se legisla tonta y a locas sobre algo sobre el cual no se conoce. Pero yo estoy seguro que los legisladores que comenzaron a ver ni siquiera tenían idea de cómo se desarrollaba el teletrabajo y el alcance que tenía, que no era Argentina, era el mundo. Es tal cual lo que vos decís, y a mí con esta ley me quedó la sensación que se legisló en una situación de excepción por la coyuntura que impuso la pandemia y el aislamiento, y pensando en esos sectores que se vieron forzados a hacer teletrabajo por la pandemia, claro, pero que la verdad que se podría haber pensado en una ley de teletrabajo que buscara fomentar el teletrabajo y generar puestos de trabajo que tanta falta nos hacen, claro, y la ley en algunos aspectos no ayuda. Sí, va exactamente en el sentido contrario. Después la reglamentación sí creo que al menos sirvió para aclarar. Por supuesto la reglamentación no puede ir en contra del articulado de la ley, pero algunas cosas creo que ayudó a aclararlas y a poner algunos límites a algunos artículos que eran realmente muy complicados, ¿no? Claro, sobre todo con el hecho de tratar de... lo que pasa es que a muchos no le entra en la cabeza de que puede haber sectores que pueden funcionar perfectamente sin sindicatos, por ejemplo. Ese es el tema. Entonces, hay otros sectores que están interesados de alguna manera a pegar el manotazo, que no vaya a hacer cosas que se les escape, sobre todo cuando están perdiendo muchísimos puestos de trabajo por otros lados. Y entonces esa mezquindad en la legislación es lo que uno... hace que realmente, en mi caso, me provoque indignación, porque en un país que está en una crisis profunda, al igual que el resto del mundo, que tiene un sector que ya está en funcionamiento, que tiene amplísimas posibilidades de crecer, no solo de mantener, sino de crecer, que se le pongan estas trabas, es un tema que yo creo que hay que seguir insistiendo y hay que seguir peleando en ese tema, ¿no? No, seguro. Y el tema de la sindicalización es así. El sector nuestro, de hecho, al menos en la provincia de Córdoba, no tiene un sindicato, claro, que tenga personería gremial. Ha habido algunos intentos, los hay con personería jurídica, pero ninguno consigue la representatividad de los trabajadores del sector. Sí. Porque la realidad es que los sindicatos surgen, y bienvenidos sean, para defender a los trabajadores. Sí, seguro. Y en un sector como el nuestro, con pleno empleo, con una demanda insatisfecha de recursos, la realidad es que los empleados no necesitan sindicato, porque negocian mano a mano. Hay una altísima rotación en nuestro sector que viene dada por esa falta de gente capacitada para incorporar a las empresas. Entonces la negociación es 1-1. Claro, y por eso hasta ahora no se ha podido concretar un gremio que realmente pueda demostrar que tiene la representatividad del sector, ¿no es cierto? Seguro, Pablo. De todas maneras, ustedes han llevado adelante una serie de seminarios y de cursos especiales sobre la forma de aplicar de la manera más correcta posible el teletrabajo. ¿En qué sentido y hacia dónde se dirige eso? Lo que pasa es que el teletrabajo, digamos, es un cambio cultural dentro de cualquier empresa. No es hacer lo mismo que hacía antes sentado en mi casa, digamos. No, seguro. Es realmente repensar la organización, porque uno tiene que empezar a medir. Cuando la industria tradicional, una fábrica, que el obrero entra, marca la tarjeta al ingreso y cuando se va marca la salida, y con eso uno más un supervisor que controle que mientras está trabajando cumple con su obligación.
en el teletrabajo hay que medir la productividad de una forma totalmente distinta. Una eficiencia, sí. Tal No se están fabricando tornillos. Se trabaja por objetivos, pero de nuevo, esto no es algo nuevo en nuestro sector. No conozco una empresa en nuestro sector donde se marque el ingreso, aún previo a la pandemia y a la masificación del teletrabajo. Es un sector que siempre trabajó por objetivos y no por la rigidez de los horarios. No, seguro. Y estamos con ejemplos, por ejemplo, de grandes empresas internacionales como Microsoft y todas las demás, que tienen a su gente desperdigada por el mundo. Hay algunos que saben muy bien que les gusta estar, bueno, a mí me gusta estar en Sri Lanka, y tiene uno de sus principales programadores, está en Sri Lanka, pero lo que pasa es que están conectados, es decir, por esta maravillosa herramienta que es Internet, y es prácticamente inmediato, y entonces da exactamente lo mismo que estuviera en Silicon Valley que esté en Sri Lanka. Pero no te vayas tan lejos, Gustavo. Hay un montón de empresas en Córdoba que tienen trabajadores en todo el país, incluso fuera del país, y viceversa. ¿Sí? Hay un montón de personas que trabajan desde su casa o desde un coworking para empresas del mundo. Y esto es una realidad que no tiene marcha atrás. Y implica un desafío importante, ¿no? Porque la competencia por los recursos que tan escasos son en el sector de la tecnología se hace mundial. La competencia ya es mundial, claro, por esos recursos. Y ahí también la importancia de generar condiciones de competitividad para el sector, porque se hace muy difícil. Claro, y hay que tener en cuenta que hace falta también, de manera paralela, aumentar la capacitación de mucha de esa gente, porque son tan veloces los cambios, que si uno no está adaptado, es decir, si todo el sector que está vinculado a la tecnología no está adaptado a eso, se queda atrás, y entonces allí podemos llegar a perder un mercado que antes nos parecía inimaginable que podíamos conseguirlo, ¿no? Es así, el avance de la tecnología es realmente diario, y quien no se capacita queda fuera del mercado muy rápidamente. Desde el clúster tenemos algunas iniciativas en ese sentido para ayudar sobre todo a las empresas más chicas. Las empresas más grandes tienen otros recursos para tener esa posibilidad de la capacitación permanente a su gente. A las empresas más chicas tratamos desde el clúster en el conjunto ayudar a mantenerse también en línea, pero si nosotros queremos pensar en Argentina como un productor de tecnología de clase mundial, tenemos que trabajar en la educación desde las edades más tempranas. Nosotros tenemos que enseñar la programación a los chicos desde la escuela primaria para conseguir que de acá a 15, 20 años la cantidad de gente que se incorpore al sector de la tecnología sea muy superior a lo que es hoy. Porque hoy realmente es una limitación para el crecimiento del sector tecnológico la falta de recursos capacitados. Seguro. Y Pablo, en los momentos que estamos viviendo, recién ahora se está volviendo a una presencialidad que es muy importante en estos casos, sobre todo cuando se trata de cuestiones tan delicadas como la programación, que no es el ABC del futuro. Es decir, es un nuevo abecedario, es un nuevo idioma, es una materia absolutamente novedosa, que no es la geografía o los palotes que tiene que estudiar un chico. Tiene que ser una cosa absolutamente novedosa, que no se puede enseñar, lamentablemente, eso sí que no se puede enseñar de manera muy eficiente a través de pero en ese sentido hay mucha capacitación virtual, a distancia, que es efectiva. Yo lo que me refiero es a la masividad de esa capacitación. Nosotros tenemos que llegar... A ver, siempre el problema, el cuello de botella es la falta de vocaciones, la falta de chicos que al finalizar el secundario e incorporarse a una carrera terciaria universitaria eligen mucho más las carreras tradicionales, claro, que carreras vinculadas a la tecnología, cuando la salida laboral es infinitamente mejor en las carreras tecnológicas, ¿sí?, con una salida inmediata, mejor remuneradas. Pero ¿qué pasa? Se hace muy difícil que los chicos elijan estudiar aquello que no conocen. Exacto. Entonces, si nosotros no empezamos a enseñarles, todos son excelentes usuarios de la tecnología, porque hoy se crían con el teléfono en la mano, claro, y la computadora, pero no saben producirla la tecnología. Y si uno enseña desde las edades tempranas que ellos mismos pueden ser los que generen los programas que después utilizan en el teléfono,
Con seguridad que después va a haber muchos que se inclinen para esas carreras tecnológicas. Claro, y eso es lo que necesitamos, volumen. Claro, y tenemos ejemplos desde el ejemplo de Patagón, por ejemplo, que fue hace 15 años, ¿no? Uno de los primeros. Uno de los primeros. Y de golpe dijeron, ¿cómo es esto? Una empresa tecnológica argentina recién nacida que se vendió en $2.000 millones. Es decir, no entraba en la cabeza de mucha gente. ¿Y qué es lo que venden? Humo. Venden, claro. Venden un intangible. Venden inteligencia. Claro. Eso es lo que venden, eso es lo que hay que vender. Bueno, y las posibilidades pueden ser, como decís vos, inmensas, sobre todo porque tenemos una gran predisposición los argentinos, a pesar de que en algunos aspectos nuestra educación no puede ser excelente, pero cuando es algo que realmente atrae, si surgen innovadores impensados. No, seguro. A ver, la capacidad del recurso argentino y de Córdoba en particular es indudable. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico implica mucho de creatividad y los argentinos somos creativos. Lo que hace falta es más y más gente, sumar vocaciones, generar más chicos que se incorporen a estudiar estas carreras. El famoso recurso humano. Ni más ni menos. Bueno, y cuando hablamos de recursos, vos hablabas de recursos tecnológicos y recién lo estábamos considerando en la charla que teníamos con Alfredo Blanco, estos problemas que hay, sobre todo los insumos que hacen falta para que, es decir, el teclado funcione, llamémosle así, ni siquiera el software, para que tengamos el teclado, porque hay problemas para conseguir teclados nuevos. Es decir. Sí, la verdad es que las restricciones a las importaciones para el sector nuestro son complicadas, no solo por ese insumo tan simple como un teclado, sino a veces kits de desarrollo para proyectos de investigación que están frenados en aduana, que no se pueden ingresar y que la verdad que no ayuda, por supuesto que no ayuda. Yo mencionaba el teclado como lo más sencillo, ni hablemos de lo más complicado. Y lo mismo pasa con la telemedicina y pasa con todos esos otros elementos que necesitan de esta tecnología de última generación para seguir creciendo. Sí, es un reclamo permanente de nuestro sector, lo hablamos mucho con nuestros interlocutores en gobierno que pasan por el lado del Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Economía y Conocimiento, e incluso a través de las autoridades provinciales también, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que siempre tenemos muy buen diálogo y buscamos a través de ellos resolver, pero siempre buscando resolver situaciones puntuales. Acá hay un problema macro, claro, que si no lo resolvemos se hace muy difícil, ¿no? Porque hay que atacar cada pequeño problema que todo suma, pero lo ideal sería una solución de fondo que haga que los problemas estos no existan. Claro. Pablo, ¿cómo nos está afectando a ustedes la fuga de talentos? Porque lamentablemente en distintos estamentos se está dando esto de una manera muy preocupante. Se hace muy difícil, es uno de los serios problemas que tenemos, sobre todo porque la fuga no es física, ¿no? Claro. Volvemos a lo que hablábamos antes del teletrabajo. La fuga de talentos pasa porque hay un montón de desarrolladores, de programadores que trabajan sentados desde su casa para empresas del exterior, cobrando en dólares o en euros, y desde las pymes argentinas se hace muy difícil competir contra eso, muy difícil. Sí. Y sobre todo por ese recurso escaso que es el talento. Esta competencia, como te decía antes, es global y por eso es muy importante generar condiciones de competitividad para las empresas de nuestro sector. Ahora, un poco ayuda la ley sobre de economía del conocimiento, ¿no? Y afortunadamente se la pudo llevar adelante. Sin duda, cuando recién mencionaba la importancia de generar condiciones de competitividad, estaba pensando en eso, entre otras cosas. Eso es, creo que una de las pocas políticas de Estado que se puede decir que tiene la Argentina, porque se ha mantenido 15 años, 2020 estuvo frenada, bueno, pandemia mediante y modificaciones que introdujo el nuevo gobierno en la ley. Se demoró la implementación, pero finalmente ya está abierta la adhesión al régimen en un trámite muy simplificado para quienes venían en el viejo régimen de promoción de la industria del software y abierta para todas las empresas vinculadas ahora no solo al software, sino a la economía del conocimiento en su conjunto para inscribirse.
no hay dudas que es una ley importantísima para esto que decía antes de generar condiciones de competitividad, porque acá no estamos hablando de un régimen para subsidiar a nadie, es para poner en condiciones similares y poder competir contra esa competencia que es mundial, es global. Y es imposible escapar de eso. La competencia es mundial, por los clientes y por los recursos. Entonces, si no tenemos condiciones que nos pongan en igualdad con el resto del mundo, se hace imposible. Yo no sé cuál es la última cifra que tienen ustedes, porque es muy difícil hacer una evaluación en general sobre lo que significa la exportación de tecnología cordobesa al mundo, pero el último dato, lo que pasa es que uno lo tiene al año 2020 prácticamente como si no hubiera ocurrido, es decir, entra en las cuentas y resulta que para hacer una estadística hay que irse al 2019 recién. Y en el 2019 estábamos hablando de cifras que superaban los 1.500, 1.600 millones de dólares. ¿Cómo estiman ustedes que están en la actualidad en ese sentido? Mira, esas cifras que vos mencionás son a nivel nacional. Sí. Nosotros en Córdoba tenemos un monitor desde el clúster tecnológico, un monitor estadístico que venimos llevando hace 5 años ya, que cerramos ahora la medición del segundo semestre 2020, porque es un monitor que hacemos semestralmente, y ese monitor nos dio, solo de Córdoba y sin contar las empresas multinacionales, una facturación para 2020 de 42.000 millones de pesos, que es algo así como... Hay que ir pensando en el dólar. Sí, ¿y en qué dólar? ¿Y en qué dólar? Claro. Pero es algo así como 600 millones de dólares, 596 creo que es el número medido en el mes por mes. Tan solo Córdoba, ¿no? Tan solo Córdoba y sin contar multinacionales. Estamos hablando de pymes cordobesas. De pymes cordobesas. Y de eso 113 millones más o menos fueron exportaciones. Es una cifra muy importante que viene en un crecimiento constante hace mucho tiempo, que se vio ralentizada, yo diría, primer semestre 2020, pero ya el segundo semestre se notó la reactivación. Esto creo que también se explica porque, a ver, la pandemia lo que trajo es una aceleración de la transformación en un montón de actividades económicas, industriales, comerciales, y en su gran mayoría esa transformación venía dada por el apoyo en herramientas digitales, en herramientas tecnológicas. Claro. Y entonces eso generó una reactivación de la demanda hacia nuestro sector que entendemos que va a seguir siendo creciente, no solo del mercado local, sino del mercado latinoamericano y mundial, que es a donde hay que apuntar, ¿no? A generar valor y a generar divisas por esto de esta competencia global. Seguro que es así. Pablo, muchas gracias y sobre todo que hay algunas consideraciones que son generalmente desconocidas para el gran público, pero que no toma real conciencia de lo que significa esta actividad económica, porque seguimos pensando en el campo. Y si estamos viendo que las exportaciones que puede haber, por ejemplo, en cereales en Córdoba, están ahí, están muy cerquita. Es así, Gustavo, es así. Yo te agradezco la invitación y creo que esta es una de las actividades que realmente tiene futuro para ayudar a salir a nuestro país de una crisis permanente que vivimos, sobre todo porque es una actividad que no requiere grandes inversiones más que capacitación, educación. Por eso ahí es donde tenemos que poner... Preguntar a los japoneses, si no. Muchas gracias por tu presencia en Córdoba al Mundo.